Queda todavía un lugar más que da claro y evidente testimonio a la verdad que demostramos por considerar y vindicar. Y este es la ilustre predicción y cálculo de tiempo concedido a Daniel por el ángel Gabriel. Cap, Pande. 9, 24, 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será atalada con asolamiento. Y en una semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el asolar aún hasta una entera consumación y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Así leen las palabras nuestra traducción, cuán conformemente al original lo consideraremos y examinaremos particularmente en nuestro progreso. 2. ¿De qué importancia es este testimonio en nuestra presente causa y contienda? Como los cristianos generalmente lo reconocen, así también los judíos mismos lo sienten en gran medida, como veremos en la consideración de aquellas múltiples evasiones que han inventado para eludir su eficacia y convicción. Pero antes de empeñarnos en su manejo y aprovechamiento, un intento contra nuestra aprehensión de todo el designio, propósito y sujeto materia de la profecía misma debe ser removido de nuestro camino. Un reverendo y docto varón en una reciente exposición de las visiones y profecías de Daniel, procurando referirlas todas al estado de las iglesias de Cristo en estos últimos días del mundo, con sus sufrimientos bajo y liberación del poder del anticristo, contiende entre los demás expresamente que esta profecía, predicción y cómputo no se refiere a la venida y sufrimiento del Mesías, sino solo al estado de las iglesias antes mencionadas. De ahí que quien publicó aquellos discursos declare en el título del libro que en él se propone un camino nuevo para hallar el tiempo determinado, significado a Daniel en sus 70 semanas, cuándo comenzó y cuándo hemos de esperar su fin. Y un camino nuevo es en verdad no solo diverso de, sino en sustancia contrario a la fe católica de la Iglesia de Dios, tanto judaica como cristiana, desde la primera dación de la profecía. Y tal camino es no solo infundado, como descubriremos en el examen y prueba de él, sino también peligroso para la fe cristiana, si se recibiera. Sin embargo, siendo el autor de él, si aún vive persona santa, modesta y docta, y que propone sus conjeturas con sometimiento al juicio de otros, no determinando perentoriamente lo que dice, ante uno, su discurso merece nuestra consideración y una respuesta a él con una sobriedad respondiente a aquella con que es propuesto. Y aquí seguiremos el método elegido por él mismo, el cual es primero dar razones y argumentos para probar que esta profecía no puede aplicarse a la venida del Mesías, y después los que favorecen, como él supone, la aplicación de ella a estos últimos días. Ambos serán examinados en su orden. Tal 3, lo que en general primero insiste como razón para quitar esta predicción de los tiempos del Mesías, es la diferencia que hay entre los doctos acerca del cómputo cronológico del tiempo aquí, limitado y determinado. La variedad de opiniones en este asunto la llama monstruosa, y las dificultades que acompañan a los diversos cálculos, inextricables. Pero si esta razón es o no concluyente para su propósito, es fácil de determinar. Más aún, parece tener fuerza en el otro lado, pues a pesar de las dificultades del exacto cómputo pretendido, ninguno de aquellos que él menciona, ni apenas ninguna otra persona, antigua ni moderna, antes de él, o muy pocas además, jamás dudaron ni pusieron en cuestión si el tiempo designado concernía a la venida del Mesías o no. Y parece ser gran evidencia de la verdad de ello, que ninguna dificultad en el cómputo jamás los movió a cuestionar el principio mismo. Además que esto no es en realidad un argumento tolerable, a saber, que los doctos no puedan concordar en el exacto cómputo de cualquier tiempo señalado para un tal fin, para probar que no fue designado para ese fin, es evidente por otras instancias en la Escritura al mismo propósito. Así Dios dice a Abraham que su simiente peregrinaría en tierra extraña 400 años, Génesis 15:13.
lo cual Esteban repite, Hechos 7:6. Después Moisés, con alguna diferencia en los años mismos, afirma que su peregrinación en Egipto fue de 430 años, Éxodo 12:40, lo cual San Pablo repite, Gálatas 3:17. Ahora bien, los doctos difieren grandemente acerca del correcto cálculo de esta cuenta y desde qué tiempo precisamente ha de fecharse el cómputo, y eso por la misma razón que divide sus juicios al establecer estas semanas en Daniel. Pues así como en este pasaje de Daniel, fijando el ángel el principio del tiempo limitado en la salida del decreto para edificar Jerusalén, habiendo varios decretos en diversas sazones, hechos al parecer a tal propósito, no concuerdan por cuál de ellos precisamente comenzar la cuenta. Afirmando que los 430 años comenzaron con la dación de la promesa a Abraham, habiéndosele dado solemnemente en diversos tiempos y sazones, hay gran cuestión desde cuál de ellas ha de tomar el cómputo su fecha y comienzo. Y sin embargo, como no obstante esta dificultad, ningún hombre jamás dudó que los años mencionados contuvieran el tiempo de la estancia de Abraham y su posteridad en Egipto. Así tampoco, a pesar de las dificultades y diferencias alegadas acerca del cómputo de estas semanas de Daniel, jamás nadie dudó que el tiempo en ellas limitado era el asignado a la Iglesia y Estado judaicos hasta la venida del Mesías. Semejante diferencia hay entre los doctos acerca del principio y fin de los 70 años en Jeremías asignados al cautiverio babilónico. Y eso porque el pueblo fue llevado cautivo en 3 tiempos diferentes por los babilonios. No hay, por tanto, en realidad, peso alguno en esta objeción, que se toma meramente de la debilidad e imbecilidad de las mentes de los hombres, incapaces de hacer un perfecto juicio acerca de algunos particulares en esta divina cuenta, la cual, como manifestaremos después, no es de gran importancia en cuanto al principal, sí único fin de la predicción misma, si podemos hacerlo o no. Pero que esta dificultad no es tan inextricable como se pretende, sino tan capaz de solución razonable como cualquier cómputo de tiempo hace tanto pasado, lo evidenciaremos, espero, suficientemente en la cuenta que se añadirá a nuestra exposición y vindicación de la profecía misma. A 4 de esta consideración general, el docto autor procede a dar 5 razones particulares para probar su opinión, las cuales examinaremos en su orden. Y la primera es como sigue, porque dice, en ningún lugar del Nuevo Testamento se usa esta profecía contra los judíos para probar que el Mesías ya vino. Si se concediera esta razón como concluyente, despojaría a la Iglesia cristiana de los principales testimonios que en el Antiguo Testamento siempre ha descansado para probar que el Mesías hace mucho que vino y que Jesús de Nazaret es él. Pues así como cualquiera de esa naturaleza están escasamente registrados en los escritos del Evangelio, así de los más evidentes e ilustres a tal propósito no hay mención alguna en ellos. Y es muy evidente que, tanto al tratar con los judíos como al instruir a sus propios discípulos, el Señor Jesús hizo uso de innumerables otros testimonios que los registrados en los libros del Nuevo Testamento, así también lo hicieron sus apóstoles y otros primitivos maestros del Evangelio. De ahí que se diga que probaban a Jesús ser el Cristo por Moisés y los profetas, y él haber instruido a sus discípulos por Moisés y todos los profetas en las cosas concernientes a sí mismo. Y sin embargo, los particulares lugares por los cuales lo uno y lo otro se realizaba no están registrados. Además, esta razón adolece de otra desventura, que es que está fundada en un error. Esta profecía es expresamente usada en el Nuevo Testamento para denotar el tiempo que nosotros le asignamos, y eso por nuestro Señor Jesucristo mismo. Pues Mateo 24, 15, 16, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Hablando de la destrucción de Jerusalén, que, según esta predicción, había de suceder inmediatamente a su venida y sufrimiento, dice a sus discípulos, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Lo que aquí se llama, o como las palabras del evangelista se insertan en la versión de los Elequifus en este lugar, es el asolador o devastador sobre un ala de abominaciones. Esto es como Lucas interpreta las palabras, un ejército rodeando Jerusalén para su asolamiento, Cap. 21-20. La profecía de Daniel a la destrucción de Jerusalén, que fue consiguiente a su pasión, claramente declara que en su sufrimiento
y la desolación que siguió sobre los judíos, toda esta predicción y limitación de tiempo es cumplida, y no ha de buscarse en ninguna otra sazón de la iglesia. Y esto es abundantemente suficiente no solo para hacer enteramente inútil la razón anterior, sino también para sobreseer todas las consideraciones y argumentos siguientes, como aquellos que contienden directamente contra la interpretación de esta profecía dada por el Señor Cristo mismo. Pero habiendo hecho esta entrada, examinaremos también las siguientes razones en su orden. En segundo lugar, si la restauración de la ciudad, veo 25, es de la Jerusalén material después del cautiverio de Nabucodonosor, debe comenzar en el primer año de Ciro, desde cuyo tiempo 70 semanas de años expirarán plenamente mucho antes del nacimiento de Cristo. Res. Hay varios doctos que no desesperan de hacer bueno el cómputo desde el primero de Ciro, cuyos argumentos no será tan fácil de derribar como para hacer de su falla cronológica el fundamento de tan grande inferencia como la aquí propuesta, a saber, que la venida del Mesías no se intenta en esta profecía. Pero probaremos después que no solo no hay necesidad de que el decreto mencionado para la restauración de Jerusalén, de donde 5 deba pensarse ser el hecho en el primer año de Ciro, sino que en realidad es imposible que se intente tal decreto, viendo que ninguno tal fue hecho por él, sino solo uno acerca de la reedificación del templo, al cual aquí no se tiene respeto. Otro decreto, pues expreso a lo que el ángel aquí afirma, descubriremos desde el cual hasta los sufrimientos de Cristo las 70 semanas son una exacta medida de tiempo. 6. Añade en tercer lugar, la primera división de las 70 semanas son 7 semanas de años, vía 25, cuyo fin está expresamente caracterizado por el establecimiento de un Mesías gobernador, lo cual no puede verificarse en el establecimiento del primer gobernador de los judíos después del cautiverio, mucho menos de Cristo, pues Zorobabel fue establecido al principio y Cristo mucho después del fin de todo. Ningún otro gobernador puede entenderse después del primero, porque el establecimiento de uno apunta al primero. Por tanto, si las 7 semanas no terminan en el establecimiento de Zorobabel o Cristo, como no pueden, entonces no pueden verificarse en el estado material de Jerusalén, después del cautiverio de Babilonia, Res. Esta objeción fija en una de las mayores dificultades del texto, que sin embargo no es tal como para sostener el peso de la inferencia, aquí hecha a partir de ella, pues el argumento por la división del tiempo en el texto es de esta importancia. Porque se dice que desde la salida del decreto para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe serán 7 semanas. Y 62 semanas tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Por tanto, si las 7 semanas no terminan en el establecimiento de Zorobabel o Cristo, no pueden verificarse en el estado material de Jerusalén después del cautiverio. Ahora bien, no veo la fuerza de este argumento. Pero siempre pues las palabras pueden tener otra interpretación, y la separación de las 7 semanas de las 62, como de todas ellas de las 70 antes mencionadas, excluyendo una de la distribución, puede ser a otro fin que al de denotar ya el establecimiento de Zorobabel, el cual ciertamente no denotan, ya la venida de Cristo, hasta la cual no se extienden. En breve, no afirman precisamente que al fin de las 7 semanas el Mesías príncipe hubiera de ser, pues aunque estén distinguidas de las otras, por algún cierto propósito no expresado, en cuanto a la determinación del tiempo de la venida del Mesías, han de unirse con las 62 semanas, como expresamente se afirma en las palabras siguientes. Ahora, para no prevenirme anticiparme, en lo que más ampliamente se ha de tratar después, en la exposición de los diversos pasajes de esta profecía, tras plena consideración de lo que varios doctos han ofrecido para la solución de esta dificultad, propondré aquí brevemente mis aprensiones acerca de ella, las cuales espero el lector cándido y juicioso hallará que responden a la conducta del contexto y al designio del lugar. Primero fijo aquí como incuestionable que todo el espacio de las 70 semanas contiene precisamente el tiempo entre la salida del decreto y la unción del Santo de los Santos con su pasión que siguió, quedando algunos pocos años de la última semana sin contarse para mantener entero el cómputo por semanas de años. Esto es tan expresamente afirmado v 24 que la interpretación de todo lo que sigue ha de regularse por ello. Y esto, como probaremos después,
Así aquí lo tomamos por concedido como la hipótesis sobre la cual la presente dificultad ha de resolverse. Hay pues una distribución de estas 70 semanas en 7, 62 y una cuenta de algunos eventos notables que ocurren al expirar estas diversas porciones distintas de toda la sazón. Vía 25 tenemos 2 porciones de este tiempo expresadas, a saber 7 semanas y 62 semanas. Y 2 eventos que las acompañan: el Mesías príncipe y la edificación de la plaza y el muro, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Los 2 eventos aquí mencionados siguieron a las 2 porciones distintas de tiempo limitadas, pero no en el orden que las palabras a primera vista parecen representar, como es evidente del contexto. Pues así como el Mesías no vino a la expiración de las 7 semanas, así las 62 semanas no expiraron antes de la edificación de la ciudad. Ni esta se menciona como el evento designado por todo el espacio de las 69 semanas, sino como lo que había de acaecer en algún intervalo de él, pues la profecía no desemboca en la restauración, sino en la desolación de la ciudad. El ángel, pues, expresa las divisiones distintas del tiempo y los principales eventos distintos de ellas, pero no el orden de su cumplimiento. Pues es que en 7 semanas la edificación de la ciudad, muro y plaza debía terminarse, y en 62 semanas después el Mesías había de ser cortado, y esto es evidente por el texto. Pues así como la edificación de la ciudad no puede en modo alguno decirse ser después de las 62 semanas, sino en y después de las 7, la cual era la sazón en que el decreto se ejecutaba. Así el cortamiento del Mesías se dice expresamente en el verso siguiente, ser después de aquellas 62 semanas que siguieron a las 7 semanas en las cuales la razón de la ciudad se terminó, y suponer que el Mesías en el Bu 25 no sea el mismo que el Mesías. B26 y el santo de los santos. B24 es confundir todo el orden de las palabras y dejarlas sin sentido cierto para la sola semana restante. Su uso se declarará después. Esta distinción, por tanto, de las diversas porciones de todo el tiempo limitado, confirma más bien nuestra aplicación de esta profecía, que no impugna su verdad o evidencia. 8 se añade, en cuarto lugar, que el cortamiento del Mesías, del cual aquí se habla, está expresamente unido a la destrucción de la ciudad en una semana, para cumplirse en los últimos 7 años, mientras que Cristo padeció más de 30 años antes de la destrucción de la Jerusalén material. V 26-27. No aparece tal cosa en el texto. La destrucción de la ciudad y del pueblo solo se menciona como consecuencia del cortamiento y rechazo del Mesías, sin limitación alguna de tiempo en que hubiera de ejecutarse, y de facto siguió inmediatamente en las causas de ella y directa tendencia hacia ella. 9. En último lugar, dice aquellas frases: 24, acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia eterna, son manifiestos caracteres del tiempo del fin, como se mostrará. Pero ¿por qué los demás fines expresados en la profecía, a saber, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, no se mencionan aquí también? Porque es aquella frase traducida a expiar la iniquidad, mientras que significa más bien hacer expiación o reconciliación por la iniquidad. No es porque sería muy difícil hacer cualquier aplicación tolerable de estas cosas a la sazón que se llama el tiempo del fin. En breve, estas cosas son tan propias, tan peculiares del Señor Cristo y de la obra de su mediación, que en su primer, directo y propio sentido, no pueden atribuirse a ninguna otra cosa o persona sin alguna impiedad, y no hay razón por la cual las torzamos aquí de su natural y genuina significación, todo lo cual será plenamente manifestado en nuestra exposición siguiente de las palabras mismas. 10. No insistiré aquí en aquellas razones y argumentos por los cuales probamos que el verdadero y único Mesías se intenta en esta profecía, pues así como son innecesarios para los cristianos que están universalmente satisfechos con la verdad de ello, así los confirmaremos por el contexto y otras evidencias inmediatamente contra los judíos modernos y sus maestros. Entre tanto, para remover enteramente de nuestro camino esta inesperada objeción, mostraré la invalidez de aquellos pretextos de los cuales el mismo docto autor hace uso para favorecer su aplicación de todo este mensaje angélico a las iglesias cristianas de estos últimos días, los cuales son los que siguen. 11. Primero dice, porque los efectos que caracterizan el fin de aquellos años,
el consumir de la transgresión y el traer la justicia eterna son efectos por cumplirse en la iglesia cristiana a la caída del anticristo, Isaías 1, 25, 28, 27, 9, Apocalipsis 21, 27, Respis 1. Estos son solo algunos de los efectos mencionados y uno de ellos no expresado correctamente. Hay otros en la profecía, como la unción del Santo de los Santos y el cortamiento del Mesías, que sin asomo de probabilidad pueden aplicarse a aquella sazón. 2. Aunque algo análogo a lo que aquí se dice, como efecto y producto de ello, pueda obrarse en otro tiempo en la conformidad de la iglesia a su cabeza, sin embargo, propia y directamente, como aquí se intenta, son los efectos inmediatos de la unción, muerte y sufrimientos de Jesucristo. 3. Los lugares citados de Isaías no tienen respecto a las iglesias de los últimos días, sino como toda la Escritura lo tiene, que está escrita para su instrucción. Apocalipsis 21 de 27. No entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Son efectos de esta obra de Cristo en y hacia su iglesia, no la obra misma aquí expresada, como la primera vista del lugar manifestará. 12. Añade, en los otros profetas, la restauración de la iglesia cristiana de la Babilonia del anticristo es representada proporcionalmente en tipos semejantes. Isaías 10, 11, 13, 14, Jeremías 50, 51, Apocalipsis 14, 6, 8, y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 16, 19, 15, 6, 18, 2, 10, 21. Resp. 1. No sé qué se entiende por representada en tipos semejantes. No hay tipos en esta profecía, sino una predicción simple del estado y continuación de la iglesia judaica hasta la venida del Mesías y de la obra que él había de cumplir a su venida, con los efectos y consecuencias de ello. Admitir tipos en estas cosas es enervar todas las profecías que tenemos de él en el Antiguo Testamento. 2. Los lugares indicados en Isaías y Jeremías no intentan la liberación de las iglesias cristianas, sino y eso en expresiones en modo alguno coincidentes con o adaptadas a esta profecía. 3. Donde algo se representa en un tipo, debe haber un cumplimiento de algo respondiente a ello en el mismo tipo. Y tal fue la liberación de los israelitas de Babilonia antiguamente insistida por aquellos profetas. Pero aquí nuestro autor no admite tal tipo, sino que refiere toda la profecía primera y únicamente a las iglesias cristianas. 4. En el Apocalipsis, en verdad, se predice la liberación de las iglesias de Cristo de la persecución anticristiana, lo cual no impide que la venida y sufrimiento del Mesías puedan ser inmediatamente intentados, como indudablemente lo son en este lugar. 3. Dice en tercer lugar, en todas las demás profecías de Daniel, el sujeto principal de ellas es la historia del anticristo y de los santos valdenses y sus sucesores restaurados y sacados del cautiverio anticristiano. Véase Caps 7, 2, 8, 10, 12, Resp. 1. Esto es una petitio principii, y no tiene fundamento sino la arbitraria hipótesis de nuestro autor, y parece extraño que haya tantas profecías de las iglesias de Cristo, y ninguna entre ellas de Cristo mismo. Pues esto está muy lejos del genio y espíritu del Antiguo Testamento, todas cuyas principales profecías primera y directamente lo intentan a él, y a la iglesia solo como edificada en él. 2. Concedamos pues no contenderemos innecesariamente que algunas de aquellas profecías puedan concernir a estos últimos tiempos. No se sigue en absoluto que ésta también deba hacerlo, considerando la gran variedad de las visiones de Daniel, y hay argumentos irresponsables de que no lo hace como aparecerá después. Pero en cuarto lugar, que la paralela proporción de frases arguye que el príncipe ungido, B25, es el príncipe del pacto, Cap 11:22, que allí significa los príncipes de los valdenses, Resp. 1. Aquella expresión B25 no está bien vertida el príncipe ungido,
es el Mesías príncipe rey o caudillo, como todas las traducciones, sin excepción, concuerdan. Y en verdad este es, si no el único, sí de lejos, el más señalado lugar en todo el Antiguo Testamento en el cual el prometido Redentor es directamente llamado el Mesías, de donde su usual apelación en ambas iglesias, judaica y cristiana, es tomada. Pues no hay más que un lugar donde es inmediata y directamente así llamado, y no en sus tipos, ni aquel lugar está sin controversia. Interpretar esta expresión, por tanto, en este lugar de otra manera, es quitar el fundamento de aquel nombre de nuestro Redentor, por el cual el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento principalmente lo propone a nuestra fe y obediencia, lo cual ciertamente sería in prejudicium fidei Christianae. 2. El príncipe del pacto, cap 11:22, en aquellas guerras de Antíoco Epífanes, o persecuciones del anticristo. No lo determino, puede ser otro del Mesías príncipe, aquí prometido 15. Dice en quinto lugar, las estrecheces de los tiempos. Veo 25 y la destrucción de la ciudad. Veo 26 convienen aptamente a la persecución anticristiana. Véase Capel 8:24, 11:23. Convienen más aptamente a los tiempos de la edificación de Jerusalén y de su última destrucción, acerca de los cuales se habla. Todas las estrecheces y destrucciones tienen algo semejante en ellas, en lo cual pueden parecer concordar, pero no se sigue por ello que una se intente en la predicción de otra. 16. Se urge además, los efectos de la última semana son paralelos con la persecución anticristiana descrita, Apocalipsis 11. Pues así como la iglesia cristiana en ambos lugares es significada por la ciudad santa, Apocalipsis 11:2 con Daniel 9:26, y estrecheces de tiempo se dice en ambos lugares ir delante de las últimas aflicciones, Apocalipsis 11:5-7, con Daniel 9:25. Así las últimas aflicciones también son propuestas con maravillosa concordancia. Allí 3 años y medio de tiranía sobre los santos conquistados al fin de la persecución. Aquí, media semana de años. Esto es precisamente 3 años y medio. Cortada para el mismo fin. La guerra precediendo inmediatamente al susodicho triunfo. Apocalipsis 11:7. Aquí de igual modo. Pasa de frases y expresiones en exponer eventos diferentes, concordando solo en algunas generalidades, especialmente en las predicciones que conciernen a Cristo y su iglesia, que está predestinada a ser conformada a Él, es tan frecuente en las profecías del Antiguo Testamento, que nada para el propósito de este docto autor puede concluirse de tal observación. Acerca de estos lugares, la iglesia cristiana no se intenta por la ciudad, Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Sino expresamente aquella ciudad que había de ser edificada sobre el decreto del rey de Persia, cuya condición fue revelada a Daniel con motivo de su oración por ella y acerca de ella. 3. No es maravilla que haya estrecheces antes de las desolaciones, en cualesquiera sazones de ellas. 4. La media semana cortada del resto de la semana no ha de ser 3 años y medio de persecución, tiranía y triunfo, sino al contrario, está designada para la confirmación del pacto por la predicación del Evangelio. De suerte que aquí no hay nada del paralelismo pretendido en los lugares comparados. 17 prosigue, desde el principio de la segunda mitad de la última semana, o de los 3 años y medio, se dice que un príncipe hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 27, frase atribuida al anticristo, cap E8 11:31, respagum. He mostrado antes que la semejanza de frases en diversos lugares no es fundamento para concluir coincidencia de las mismas cosas intentadas. 2. Las mismas ni semejantes en los lugares comparados. Acerca de aquel de quien se habla, cap 8:11, se dice, y de ellos, cap 11:31, quitarán o removerán la ofrenda continua. Esto es, impedirán su observación y asistencia a ella cuando debía observarse. Del príncipe, cap 9:27, se dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, de suerte que de iure no debían ya más ser observados. 18. Al mismo tiempo se dice que el dicho príncipe, 27, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el asolar, frase atribuida al anticristo. Cap 8, 12, 13.
1 6:31, donde se dice establecer la abominación asoladora. Aunque tratándose de grandes desolaciones y destrucciones en todos estos lugares, no sería extraño que el mismo autor expresara los eventos semejantes con los mismos términos. No obstante, aquellos a los que se nos remite no son los mismos en el original, ni de correspondencia considerable alguna. Y lo mismo puede decirse de otra instancia que añade en noveno lugar, entre una expresión, cap 97, 11, 36, en las que no hay concordancia en absoluto, y los lugares tratan directamente de cosas diferentes, sí, contrarias. 19. Se añade en último lugar que así como en las 70 semanas la división de las 7 de las 62 y de ambas de la única semana son inaplicables a la restauración material de la Babilonia real. Así exactamente y precisamente concordarán con la restauración de la Babilonia anticristiana, como se mostrará. Uno, que la distribución de las 70 semanas mencionadas en el texto es aplicable a la continuación de la Iglesia y Estado judaicos con la venida del Mesías y el cumplimiento de su obra ha sido ya en parte mostrado y será plenamente aclarado en nuestra siguiente exposición del lugar. Pero siempre dos, a la exacta correspondencia de ella con la restauración de la Iglesia del anticristianismo. Solo diré que si a los hombres se les permite fijar épocas arbitrariamente a su placer y hacer aplicación de lo dicho en cualquier lugar de la Escritura a las cosas y personas que les plazca, no hay duda de que pueden hacer que sus propias imaginaciones se adhieran y concuerden bastante bien entre sí. 20. Esta breve vista hemos tomado de las razones de este reverendo autor, tanto las por las cuales se esfuerza en probar que en esta profecía no se intenta la venida del Mesías, como las por las cuales querría inducir una persuasión de que la totalidad de ella no solo es aplicable a, sino que también directamente intenta el estado y condición de la Iglesia en estos últimos días. Si con ello ha evidenciado su intención, y si sus argumentos son suficientes para desposeernos de la fe católica de la Iglesia en todas las edades acerca del sentido e importancia de este mensaje angélico a Daniel, queda al juicio de los hombres sobrios y doctos. Por mi parte, lo tomaré por concedido que todos ellos están tan removidos de nuestro camino que podemos proceder con nuestra designada explicación y vindicación de esta profecía de las objeciones de los judíos, sin turbación alguna por ellos. 21. Hay tres cosas que en esta ilustre profecía se ofrecen a nuestra consideración. Primera, el testimonio general dado a la venida del Mesías y la limitación del tiempo en que había de venir así. Segunda, el especial sentido de las palabras en los varios pasajes de ella y las profecías distintas contenidas en ellos. Tercera, del espacio de tiempo limitado desde el principio hasta el fin. La primera de estas es aquella en la que principalmente tenemos que tratar con los judíos, a saber, probar de aquí que hubo un tiempo limitado y determinado para la venida del Mesías que hace mucho que ha expirado. Y todas las cosas aquí las hallaremos claras y evidentes. Tanto el espacio de tiempo limitado como las diversas coincidencias de su expiración son suficientemente manifiestos. En la segunda también tenemos que tratar con ellos en orden a la confirmación de la primera. En ambas, los maestros posteriores se han esforzado estudiosamente en arrojar dificultades y perplejidades sobre las palabras, las cuales han de removerse por la consideración de su uso y genuina importancia, con el alcance de la profecía y la ayuda al entendimiento de ella que contribuye en otros lugares de la Escritura. La tercera está acompañada de varios enredos, los cuales, aunque no son absolutamente inextricables, sin embargo son tales respecto a algunas partes mínimas del cálculo como para no dejarnos afirmar una certeza tan demostrativa que todos los hombres se vean obligados a aquiescer en ella. Esto se manifiesta suficientemente en los diversos cálculos de los más doctos de los antiguos y posteriores escritores que han trabajado sobre este tema. En referencia pues a esto, haré estas dos cosas. Primero, manifestar que nuestro argumento de este lugar no está en absoluto afectado por el exacto cómputo cronológico de los tiempos a los cuales se refiere el cumplimiento de esta profecía. Y en segundo lugar, demostrar que esta dificultad es conquistable, dando una cuenta clara y satisfactoria del tiempo especificado y limitado, tal que no sea susceptible de objeción material alguna. 2. Primero, es evidente en general que aquí se da por el Espíritu Santo mismo un cómputo del tiempo en el cual el Mesías había de venir y realizar la obra asignada a él. Y esto da garantía al tipo y naturaleza del argumento que ahora insistimos.
No pequeña parte era esta del tesoro de la iglesia antiguamente, y una bendita guía habría sido para la fe y obediencia de los implicados en ella, si hubiera sido diligentemente atendida, pero habiéndola pecaminosamente descuidado en su sazón. Desde entonces la han opuesto impíamente. A Daniel le fue concedida como gran favor, alivio y privilegio sobre su profunda humillación y ferviente súplica, como él mismo registra. Aún dice, estaba hablando y orando con ayuno y cilicio y ceniza. 9:3. Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración, cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. E hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas, etcétera, vete, 27. Esta fue la respuesta que Dios le dio a su grande y ferviente oración por la iglesia, y eso para su alivio, consuelo y sostén, de lo cual es evidentemente manifiesto que la gran bendición de la iglesia estaba envuelta en ello, y el cómputo de tiempo mencionado se concedió como luz para guiar a los judíos, de modo que no naufragaran sus almas en la sazón señalada, pero cuando el tiempo de su cumplimiento se acercaba, ellos, habiéndose generalmente vuelto oscuros y carnales y llenos de prejuicios contra la propia obra del Mesías, lo desatendieron enteramente. Y desde la miseria que les ha sobrevenido por no discernir este tiempo y juicio, la mayor parte de ellos claman contra todos los cómputos de tiempo acerca de la venida del Mesías, aunque están claramente llamados y dirigidos a ello por Dios mismo, ni pueden ocultar la vejación que reciben al hallar el designio de la profecía tan directamente contra ellos. De ahí que este lugar de Daniel en cuanto al tiempo de la venida del Mesías y el capítulo 53 de Isaías en cuanto a su oficio y obra, sean justamente estimados los potros y tormentos de los rabinos. No estará mal, pues en nuestro camino tomar una pequeña mira de su perplejidad en este asunto. Tan esta regla general. Male perent, qui temporum articulo suppetunt quibus venturus es Mesaya. O como lo expresan por una solemne maldición en nombre del rabí Jonatán, un gran hombre entre ellos, púdranse los huesos de los que computan los tiempos del fin. Y en Shebet Jehuda, donde siguen a Maimónides en Hatzasachá, Tractat de Regib, Cap, Amquejis. Dan una cuenta particular de aquella solemne maldición contra los computadores de tiempos. Fue inventada, dicen, porque a causa de las equivocaciones de sus cuentas o fallos de sus cálculos, el pueblo es propenso a desanimarse y comienza a sospechar que él ya ha venido. Tan abiertamente reconocen que es una invención para escudar su incredulidad contra sus convicciones. Con todo, esto no ha impedido a algunos de sus principales doctores, cuando esperaban obtener alguna ventaja de ello, como cuando veían a sus discípulos bajo alguna aflicción, inclinados al cristianismo, dar a conocer sus conjeturas, sin respeto alguno a la maldición talmúdica. Así el autor de Shalseleth HaKabbalah asigna el año para la venida del Mesías al 5335 desde la creación, el cual, según su cómputo, cayó cerca del año del Señor por nuestra cuenta, 1275. Otro quisiera que fuera en el año 50 y 58, F. Banel en su comentario sobre Isaías se queda corto respecto a estos, asignándolo al año 5563 o 5594 a lo sumo, pues tenía grandes expectativas del desenlace de las guerras entre cristianos y sarracenos que había en sus días. Su última conjetura, en cual con su acostumbrado éxito cayó en el año de nuestro Señor 648 o por ahí. Y todos estos cálculos fueron inventados y puestos en marcha para servir a alguna presente urgencia. Pero la maldición y censura talmúdicas se dirigen directamente contra los que quisieran concluir algo de la cuenta de Gabriel dada a Daniel en este lugar. Esto lo reconocen claramente en una disputación que tuvieron con un judío convertido ante el obispo de Roma, registrada en su Shebet Jehuda. Solo que exceptuarían al mismo Daniel, afirmando que no era computador del tiempo, sino vidente.
como si la cuestión fuera acerca del camino y medios por los cuales alcanzamos un justo cómputo del tiempo y no sobre la cosa misma. Daniel recibió el conocimiento de este tiempo por revelación, como recibió el tiempo del cumplimiento del cautiverio, aunque hizo uso del cómputo de tiempo limitado en la profecía de Jeremías. Pero en ambos nos da un perfecto cálculo del tiempo, y así no puede ser eximido de la maldición talmúdica. Y menciono estas cosas en la entrada de nuestra consideración de esta profecía para manifestar hasta qué punto los judíos desesperan de cualquier tolerable defensa de su causa si las cosas registradas en ella se ponderan debidamente. A esto pues vemos en general que el Espíritu Santo dirigió a la Iglesia a computar el tiempo de su liberación espiritual por la venida del Mesías, no menos evidentemente que lo hizo con el de su liberación temporal del cautiverio babilónico. Ni hay más diferencias entre los cristianos acerca del preciso comienzo y fin de las 70 semanas de Daniel que las que había y hay acerca del comienzo y fin de los 70 años de Jeremías entre los judíos. Esta regla les fue dada por Dios mismo para dirigirlos y guiarlos si hubieran querido atender a ella, en aquella oscuridad y bajo aquellos prejuicios con que la venida del Mesías vino acompañada. 24. Y es digno de observar que, aunque no era voluntad de Dios que supieran exactamente el año y día del cumplimiento de esta promesa, o que aunque no pudieran alcanzarlo, o habían perdido la tradición de su sentido, sin embargo, hacia el fin del tiempo señalado, en este cómputo, todos ellos fueron levantados a una gran expectación de la venida del Mesías. Y esto es evidente no solo por el Evangelio, en el cual hallamos que a la primera predicación de Juan el Bautista, le enviaron para saber si él era el Mesías o no, y estaban todos ellos en expectación y suspenso acerca de ello, hasta que él públicamente desautorizó tal pretensión y los dirigió a aquel que lo era en verdad, sino también por varios otros testimonios, a los cuales ellos no pueden poner excepción alguna. Su propio historiador nos dice que lo que principalmente los movió e instigó a emprender una guerra desigual con los romanos fue la ambigüedad. Según él pensaba del oráculo de que cerca de aquel tiempo uno de su nación obtendría la monarquía del mundo, Josefo de Bel, Judaik, Liv, Bi, Cap Bi, el cual él, por jugar sus propias cartas, torció a Vespasiano, quien estaba bastante lejos de ser uno de su nación. Ahora bien, oráculo divino acerca de la venida del Mesías, en aquella sazón no tenían ninguno, sino este de Daniel. Y tan renombrado era este oráculo en el mundo, que es notado por ambos famosos historiadores romanos que escribieron los acontecimientos de aquellos días. Pluribus persuasio in erat, antiquis sacerdotum literis contineri, eo ipso tempore fore, ut valeseret oriens profectique Judea rerum potirentur, dice Tácito ist, lib, vi, cap. Muchos tenían persuasión de que había una profecía en los antiguos libros sagrados, que en aquel tiempo el oriente prevalecería y que los gobernantes de Judea tendrían el imperio del mundo. Y Suetonio, en la vida de Vespasiano, capa y fe infatis ut eo tempore Judea profecti rerum potirentur, una antigua y constante persuasión era famosa por todo el oriente, que en aquel tiempo gobernantes de Judea tendrían el imperio. Y esto, como añade, arrastró a los judíos a su rebelión y guerra contra los romanos. Ahora bien, este oráculo no era otro sino esta profecía de Daniel, cuyo cumplimiento en aquel tiempo los judíos por todo el oriente esperaban, y reconocen en su Talmud que fueron hechos prodigiosamente obstinados en la guerra que habían emprendido contra los romanos, por su continua expectativa de cada día y momento de que su Mesías, que había de venir cerca de aquel tiempo, apareciera para su alivio. Pues por causa de algunas expresiones en esta profecía, siempre esperaban su venida en algún tiempo de gran angustia. Pero por sus concupiscencias y ceguera les estaba oculto, que su angustia en realidad surgía de su rechazo de aquel que había venido, y los había realmente llamado a aquel arrepentimiento que solo lo habría prevenido. Y esta persuasión de que el Mesías había de venir en o cerca del fin de las semanas de Daniel, y que aquellas semanas habían llegado ahora a su fin, estaba tan fijada en sus mentes, que cuando hallaron que él no venía según pensaban, conforme a su expectativa, intentaron hacerse ellos mismos un Mesías, nada menos que el famoso Bar Cosba, lo cual resultó el medio y la causa de su completa extirpación de la tierra de Canaán, como se ha declarado. Así fue con ellos antiguamente, cuya posteridad, por obstinación en su incredulidad, ahora maldicen a todos los que computan el tiempo de su venida y confundiéndolo con su segunda aparición al fin del mundo, lo arrojan al último día,
o a una pequeña proporción de tiempo inmediatamente precedente a él. 25. La profecía misma, para volver a su consideración, contiene una mezcla de cosas buenas y deseables con otras terribles y espantosas. Que hay una predicción de cosas terribles y penales, en destrucciones y desolaciones, sobre o después del cierre de las 70 semanas, es tanto claro en el texto como reconocido por los judíos. Que haya algo de misericordia, amor y gracia contenido en las palabras, algunos de ellos lo niegan. Este curso toma a Barbanel en sus manantiales o fuentes de salvación. Pero esta ficción es directamente contraria a toda la profecía, al contexto y a las palabras expresas del texto. La visión misma se concedió a Daniel en respuesta a su oración, que el designio de su solemne súplica era obtener misericordia y gracia para Israel, está también claramente establecido. La respuesta se le da por modo de misericordia y amor, y para su consolación en su gran angustia. Y no es extraño que el Espíritu de Dios lo dirigiera a orar solemnemente por gracia y misericordia, y le diera una bendita respuesta para su consuelo y sostén, que no contuviera absolutamente nada de la misericordia pedida, sino que solo lo aterrorizara con guerras, desolaciones y destrucciones. Así es totalmente disonante de la razón. Además, las cosas mencionadas y resumidas en 24 contienen el extracto mismo de todas las cosas buenas que jamás fueron prometidas a la Iglesia desde la fundación del mundo y con cuya expectativa había sido durante muchas edades nutrida. Pero estas cosas serán más particularmente evidenciadas en nuestro discurso siguiente. 26. En cuanto al cómputo mismo, los judíos universalmente reconocen que los 7 aquí denotan 7 de años, de suerte que toda la duración de los 77 comprende 490 años. Esto lo concede R. Saadia Sagaón, Harchi y Kimchi sobre el lugar. Aquí no tenemos diferencia con ellos ni con otros, pues sería trabajo perdido desviarnos a considerar la fantasía de Orígenes, quien, Ixix, sobre Mateo quería que cada 7 contuviera 70 años, 10 años por cada día, y la cuenta comenzara en la creación del mundo, haciendo toda la suma de años ser 400, los cuales expiraron como pensaba, a la venida de Cristo. También Apolinar se permitió una imaginación más vana, suponiendo que la profecía daba cuenta de todo el espacio de tiempo desde la muerte de nuestro Salvador hasta el fin del mundo. Pero estas fantasías son rechazadas por todos. Tanto judíos como cristianos están generalmente de acuerdo en que la precisa duración del tiempo determinado es 490 años y que no se extiende más allá de la destrucción de Jerusalén por Tito. Si alcanza tan lejos o no se discutirá después. Segundo, lo que tenemos que probar y establecer de esta profecía contra los judíos es, primero, que el verdadero y único Mesías prometido a los padres se trata aquí, y el tiempo de su venida está limitado. Segundo, que él había de venir y cumplir su obra antes de la expiración de las 70 semanas o de los 490 años desde su fecha propia. Esto es, antes de que el sacrificio y la ofrenda fueran hechos cesar en la destrucción de la ciudad y el templo. Si evidenciamos claramente estas cosas del texto, hemos satisfecho nuestro argumento y confirmado que el Mesías hace mucho que vino. Ni estamos, en cuanto a la importancia del testimonio mismo, afectados por aquel cómputo cronológico del tiempo limitado, al cual inquiriremos después. Lo primero que nos incumbe es probar que es el verdadero y único Mesías y su venida lo que aquí se trata. Y esto lo haremos desde 1. El contexto y alcance de la profecía. 2. Los nombres con que es llamado. 3. La obra asignada a él. 4. La confesión general de los antiguos judíos y las necedades y abiertos yerros de los judíos posteriores al sustituir cualquier otra cosa o persona en su lugar. 27. 1. El contexto y alcance del lugar evidencian que él es el que se intenta. Esto en general se declaró antes. Era sobre la mayor preocupación de aquel pueblo que Daniel acababa de hacer sus súplicas. Primero, la respuesta dada a él es, como el ángel declara, adaptada a sus deseos y ruegos, y contenía una cuenta de su estado y condición hasta la consumación de todas las cosas que les concernían. El fin de aquel pueblo, o aquello por cuya causa eran una iglesia y pueblo, era, como hemos demostrado, el producir a aquel en quien todas las naciones de la tierra serían benditas. Hasta que esto no se cumpliera, era imposible por el decreto y promesa de Dios que cayeran bajo un rechazo total o desolación final.
Pero esto claramente se predice como lo que había de suceder al fin del tiempo aquí determinado, o inmediatamente sobre él. Él hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Esto es total y eternamente, poniendo con ello un período y fin final a su estado eclesiástico y culto. Pero ¿qué será entonces del pueblo? Con un ala de abominaciones los hará desolados, o hará que sean devastados y desolados por ejércitos invasores, ya abominables en sí mismos, ya aborrecidos por ellos, y en ambos sentidos fueron los ejércitos romanos un ala de abominaciones. Ni había de durar esto solo por una sazón, sino hasta la consumación del todo. V.E. 27. Ahora bien, era incompatible con todas las promesas de Dios y con el solo fin de su sabiduría en todo cuanto tenía que hacer con aquel pueblo, que esta desolación sucediera antes de la producción del Mesías. Diciéndose pues expresamente en el texto que el Mesías vendría antes de que todo esto se cumpliera, ¿quién puede intentarse con ellos sino aquel que fue prometido a los padres desde la fundación del mundo? Segundo, esta entera revelación le fue concedida a Daniel para su alivio en la perspectiva que tenía de las venideras calamidades de la iglesia, y registrada por él para su sostén en aquellas angustias, como lo fueron también aquellas profecías de Aqueo y Malaquías antes insistidas. Ahora bien, la única promesa general que Dios para la consolación de su iglesia antigua les renovó en todas las edades fue esta acerca del Mesías, en la cual toda su bienaventuranza estaba envuelta. Esto lo hemos ya manifestado por Moisés y todos los profetas que siguieron en sus varias generaciones, y por eso aquí no menos se lo intenta. Tercero, cualquier beneficio, privilegio o ventaja que la iglesia tuviera algún fundamento o razón para esperar de las promesas de Dios a la venida del Mesías, están todos aquí expresados, como declararemos inmediatamente. Y podemos verdaderamente decir que si las cosas mencionadas de 24 fueran obradas por algún otro que el Mesías, la iglesia habría tenido mucha más razón para desearlo a él que al Mesías mismo, en cuanto a cualquier otra obra que quedara por hacer. Cuarto, a menos que el Mesías y su bendita obra sean aquí intentados, no hay una palabra de consuelo o alivio a la iglesia en toda esta profecía, pues los que niegan que su venida se predice aquí se ven forzados a torcer violentamente las expresiones del V24 hacia cosas enteramente ajenas y extrañas al claro y único significado de las palabras. Y cuán inconsistente es esto con el designio de este mensaje angélico lo hemos antes manifestado. El contexto, por tanto, evidentemente declara que el verdadero Mesías es aquí intentado. 28.2. 2. Los nombres y títulos dados a la persona de quien se habla declaran quién es el que se designa. Es llamado Mesías, y eso por excelencia, y absolutamente en efecto, el nombre mismo de Mesías, como apropiado a la prometida simiente, se toma solo de este lugar, pues no se usa de él absolutamente en ningún otro lugar. Su Mesías, o el Mesías del Señor, esto es, su ungido, se usa a menudo, pero absolutamente el Mesías. Solo aquí, y no es probable, siendo el nombre usado solo una vez absolutamente en la Escritura, que algún otro se intente que aquel cuyo nombre solo es absolutamente. El nombre, por tanto, suficientemente denota la persona. La adición del Vío 25, el Mesías príncipe, lo hace aún más evidente. Pues así como esta palabra se usa a menudo para denotar un supremo gobernante, uno que sale y entra delante del pueblo en el gobierno y dominio, como 2 Samuel 7:8, 1 Reyes 1:35-14-7, y en varios otros lugares, así se asigna peculiarmente al Mesías. Isaías 55:4, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe o príncipe y por maestro a las naciones. Y estas palabras así, parafrasea Jonatán, he aquí lo constituí príncipe sobre el pueblo, rey y dominador sobre todos los reinos. Este es el Mesías príncipe, caudillo o dominador sobre todos, y es el mismo que Miqueas 5:1, el gobernador, y Ezequiel 34:23, el pastor, y Ezequiel 34:24, el príncipe, o Malaquías 3:1, el Señor, y atribuir este nombre de el Mesías príncipe absolutamente a cualquier otro que la prometida simiente es contrario a todo el tenor del Antiguo Testamento. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad.
y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, santidad de santidades, santidades, sanctitas, sanctitatum en abstracto, santidad de santidades. Tabernáculo y del templo era así llamado, pero esto no puede intentarse aquí. El tiempo está limitado para ungir o para hacer un Mesías del santo de los santos, mas por confesión de los judíos, el lugar santo del segundo templo nunca fue ungido, porque no les era lícito hacer el aceite santo. Pero supongamos que fuera ungido, debió serlo mucho antes de la expiración de estas semanas, las cuales terminaron, según suponen, en su destrucción final, y en verdad no mucho antes. Ha de ser, pues, la persona tipificada por el lugar santo en quien habría de habitar la plenitud de la deidad, la que aquí se dice ser ungida. De haber habido algún Targum sobre los capítulos hebreos de Daniel, habríamos conocido el sentido de los antiguos judíos en este asunto mejor de lo que ahora lo conocemos. Algunos de ellos en edades posteriores concuerdan con nosotros. Nachmanides nos dice, este santo de los santos es el Mesías, que está santificado de entre los hijos de David, así él sobre el lugar. Psalm 9:3. La obra asignada a ser hecha en los días de este Mesías aquí descrito, y consiguientemente por él, declara quién es el que se intenta. Varias cosas hay en el texto pertenecientes a este asunto, a saber, primero, el acabar la transgresión; segundo, el concluir el pecado; tercero, el hacer reconciliación por la iniquidad; cuarto, el traer la justicia eterna; quinto, el sellar la visión y la profecía; sexto, su ser cortado, y no por sí mismo; séptimo, el confirmar el pacto con muchos; octavo, el hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Todas estas, sobre todo como coincidentes, demuestran la persona del Mesías. El que recuerde lo que se ha evidenciado acerca de la naturaleza de la primera promesa, la fe de la antigua iglesia judaica, la persona, oficio y obra del Mesías, concluirá a la primera consideración de estas cosas, que este es Él. Pues tenemos en estas cosas un sumario del Antiguo Testamento, la sustancia de todas las instituciones del templo, el centro de todas las promesas, una breve delineación de toda la obra de la prometida simiente. Por lo cual, aunque no es una exposición del lugar lo que hemos emprendido, sino meramente una demostración del concernimiento del Mesías en él. Sin embargo, porque la consideración de las particulares expresiones arriba mencionadas dará luz a la fuerza del presente argumento, las desenvolveré brevemente de paso. 30. La primera cosa designada es el tiempo determinado para la venida del Mesías. Está también limitado. Ad cohibendam praevaricationem, restringir, prohibir, coercer, refrenar o restringir. Salmo 110, vidiens, he refrenado o guardado mis pies de todo mal camino. Salmo 40, 12, tú Jehová no retendrás o restringirás de mí tus misericordias. Dar o poner un alto, como Jeremías 51, 63, Aqueo 1, 10, 1 Samuel 3, 12, Salmo 88, 9, de ahí es cárcel, una prisión, donde los hombres son puestos bajo restricción, por la semejanza de letras y sonido en la pronunciación. Algunos suponen que tiene afinidad en significación con consumar, terminar, finalizar, pero no hay ninguna instancia concluyente de esta coincidencia. Pues aunque a veces significa restringir o cerrar, como Salmo 74, 11, sin embargo, en ningún lugar significa consumar, terminar o completar. La primera cosa, pues, prometida con el Mesías que él había de hacer a su venida, era coercer y restringir la transgresión, cerrarla de que anegara el mundo tan universalmente como lo había hecho antes. La transgresión desde el día de su primera entrada en el mundo había pasado sobre toda la creación inferior como un diluvio. Dios ahora le pondría límites, la coerciría y restringiría para que en adelante no anegara a la humanidad como lo había hecho. Esta era la obra del Mesías. Por su doctrina, por su espíritu, por su gracia y el poder de su evangelio, puso límites a la rabia de la maldad, arrancó de raíz la antigua idolatría del mundo y volvió a millones de los hijos de Adán a la justicia. Y los judíos, que niegan su venida, no pueden dar instancia alguna de cualquier otra restricción puesta sobre la prevalencia de la transgresión dentro del tiempo limitado por el ángel. Y así directamente niegan la verdad de la profecía, porque no quieren aplicarla a aquel a quien solo pertenece. 31. La segunda cosa por hacerse en la sazón determinada es sellar los pecados, sellar o sellar completamente. La expresión es metafórica.
Sellar es o guardar a salvo, o esconder, cubrir y ocultar. El primero no puede tener lugar aquí, aunque la palabra parece una vez usarse en ese sentido con referencia al pecado. Job 14:17, tienes sellada en saco mi prevaricación y coacervas mi iniquidad. Pero este sentido es perfectamente inconsistente con lo que se dice inmediatamente antes y con lo que sigue directamente después en el texto. Y el sentido más propio de la palabra es cubrir u ocultar, y de ahí sellar, porque con ello una cosa es escondida. Cantares 4:12, huerto cerrado eres mi hermana, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Ahora bien, esconder el pecado o la transgresión en el Antiguo Testamento es perdonarlo o remitirlo. Como pues la anterior expresión respectaba al alto que se pondría al poder y progreso del pecado por la gracia del Evangelio, como Tito 2:11-12, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo templada y justa y piamente, así está respecta al perdón y remoción de la culpa de Él por la misericordia proclamada y ofrecida en el Evangelio. Y en este modo de expresión se dice que Dios arroja nuestros pecados tras sus espaldas, los cubre y los arroja a lo profundo del mar, que esto no había de ser hecho en modo alguno sino por el Mesías, lo hemos antes evidenciado. Ni los judíos pueden asignar otro modo de cumplimiento de esta parte de la predicción dentro del tiempo limitado, pues dejando aparte esta sola consideración del perdón del pecado, procurado por la mediación del Mesías, nunca hubo edad alguna en la que Dios sacara más severamente el pecado a juicio, como ellos mismos tuvieron amplia experiencia. 32. La sazón se designa para hacer reconciliación por la iniquidad, reconciliar la iniquidad. Así nuestro apóstol vierte esta expresión, Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, reconciliar las iniquidades, esto es, hacer reconciliación con Dios por la iniquidad, hacer expiación. El sentido de la palabra cuando se aplica al pecado es conocido y concedido. Si se dice de Dios, es esconder, cubrir, perdonar el pecado, ser propicio a los pecadores. Si de los hombres, en el uso de cualquiera de sus instituciones, es propiciar, aplacar, expiar, hacer expiación o reconciliación, como he declarado extensamente en otro lugar, cómo había de hacerlo el Mesías se ha evidenciado ya. Esta era la obra para la cual fue prometido a nuestros primeros padres desde la fundación del mundo. ¿Qué había de hacerla? Se nos enseña en el Antiguo Testamento, como la hizo en el Evangelio. Esperar esta obra de hacer expiación por el pecado de cualquier otro, o que haya de ser obrada por otros caminos o medios, es renunciar plenamente a la primera promesa y a la fe de los padres desde la fundación del mundo. Lo que en cuarto lugar se menciona responde a lo anterior, hacer reconciliación por la iniquidad y traer la justicia eterna. Había una justicia legal entre el pueblo antes, consistiendo en parte en su irreprochable observación de las instituciones de la ley y en parte en sus expiaciones rituales por el pecado, hechas anualmente y ocasionalmente. Ninguna de estas podía constituir su justicia eterna, no la primera, pues por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Esto es, no absolutamente cualquier cosa que pudieran ser en cuanto a la posesión de la tierra prometida, no la segunda. Pues como observa nuestro apóstol, la repetición anual de los sacrificios legales manifestaba suficientemente que no podían hacer perfectos a los que por ellos se allegaban a Dios. En oposición eterna, tal que es absoluta, perfecta y permanente para siempre, se promete ser traída por el Mesías. La justicia que obró en su vida y muerte, haciendo y padeciendo toda la voluntad de Dios, siendo imputada a los que creen. Y esta justicia eterna procura y desemboca en la salvación eterna, mencionada en Isaías 45:17, Israel es salvo en Jehová con salud eterna, no os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Ambas opuestas a la justicia ritual y liberación temporal de la ley. Al declarar la naturaleza y el modo de traer esta justicia es el designio del Evangelio, Romanos 1:16-17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe.
y deseo saber de los judíos cómo fue traída dentro del tiempo limitado. Según sus principios, el tiempo aquí determinado estuvo tan lejos de ser una sazón de traer la justicia eterna, que por su propia confesión no trajo sino un diluvio de maldad en los pecados de su nación y en las opresiones de los gentiles. Esta, por tanto, es la obra propia del Mesías, predicha por los profetas, esperada por todos los padres y no negada por los mismos judíos hoy en día, aunque vergonzosamente evitarían la aplicación de ella a él en este lugar. Pero aquel quien quiera que sea, que trae justicia eterna, él y ningún otro, es la prometida simiente, el verdadero y único Mesías. Patro, la quinta cosa aquí predicha está en estas palabras: celear visión y profeta. Por profeta, por profecía, el concreto por el abstracto. La expresión, siendo metafórica, es capaz de una triple interpretación o aplicación, cada una de ellas propia del Mesías, su obra y los tiempos en que vino, y de ningún otro. Plinao, celear es consumar, establecer y confirmar. Las cosas son perfeccionadas, completadas, establecidas y confirmadas por el sellamiento. Jeremías 32:44, Romanos 4:11. En este sentido, visión y profecía fueron selladas en el Mesías. Todas ellas tenían respecto a la venida del justo, la prometida simiente. Dios había hablado de él por boca de sus santos profetas desde la fundación del mundo. Al producirlo, selló la verdad de sus predicciones por su real cumplimiento. La ley y los profetas hasta Juan, y entonces habían de cumplirse. Esta era la sazón en la cual toda visión y profecía se entraban. Esta la persona que era el sujeto principal y fin de ellas. Por lo tanto, él y su venida son aquí predichos. Celar es terminar, concluir y poner fin a cualquier cosa. Isaías 29:11. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Así también fueron visión y profecía entonces selladas entre los judíos, fueron cerradas y terminadas. El privilegio, uso y beneficio de ellas no habían ya de continuar en su iglesia. Y esto también aconteció así. Por su propia confesión, desde aquel día hasta este no han gozado ni visión ni profeta. Aquella obra en cuanto a ellos llegó enteramente a su fin en la venida del Mesías. Tercero, por sellar puede intentarse la confirmación de la doctrina acerca del Mesías, su persona y oficio por visión y profecía. Las visiones y profecías que fueron antes, por razón de su oscuridad y ambigüedad, dejaban al pueblo en varios particulares en gran incertidumbre. Ahora todas las cosas fueron aclaradas y confirmadas. El espíritu de profecía que acompañaba al Mesías y que él dio a sus discípulos, predicho por Joel, cap 2:28-29, fue en sus revelaciones expreso, claro y evidente, dirigiendo y confirmando cada cosa perteneciente a su persona y doctrina. Ni tuvieron estas palabras otro cumplimiento sino lo que se contiene en estas cosas. 35:6 se afirma que el Mesías será cortado, no occidetur, será muerto, como la Vulgata latina advierte la palabra, sino excidetur, será cortado. Esto es penalmente como uno castigado por el pecado, pues la palabra cuando incluye muerte, constantemente denota un cortamiento penal o corte por pecado. Véase Génesis 17:14, Éxodo 12:15, Números 15:30. Esto los mismos judíos reconocen ser el significado de la palabra. Así es rezadias agon en Haemonoth. Cap Veiche no se usa para matar a menos que sea de aquel que es muerto por sentencia del juez o es judicialmente cortado. Como se dice, todo el que comiere de él será cortado, Levítico 17:14, porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Se predice pues que el Mesías será cortado penalmente por pecado, lo cual hizo cuando fue hecho maldición por el pecado, reuniéndose sobre él todas nuestras iniquidades. Y esto también se insinúa en las partículas siguientes, y no por sí. Pues se previene una objeción que podría surgir acerca del cortamiento penal del Mesías. ¿Cómo podría ser, siendo él en todo sentido justo y recto? A esto se responde por vía de concesión que no era en su propia cuenta, no por sí mismo, sino por nosotros,
como se declara extensamente. Isaías 53. No por sí puede ser una declaración adicional de su estado y condición. A saber que no obstante aquellas aprensiones carnales que los judíos tendrían de su esplendor exterior, gloria, riqueza y posesiones, en verdad él no tendría nada en lo de este mundo, ninguno que se levantara por él, no donde recostar su cabeza. Y esta es aquella parte de la profecía por cuya causa los judíos tan pertinazmente contienden que el verdadero Mesías no se intenta aquí, pues dicen, él no será cortado penalmente. Pero ¿quién les dijo esto? Hemos de creer al ángel, o a ellos. No dejarán a Dios enviar a su Mesías a su propia manera, sino que han de decirle que no ha de ser así. Las profecías, cuando y porque no acomodan las concupiscencias carnales de los hombres, es rechazar toda autoridad de Dios y de su palabra. Esto es lo que ha probado ser su ruina temporal y eterna. No recibirán un Mesías que sufra y sea cortado por el pecado, aunque Dios les predijo expresamente que así había de ser. 36. Se habla se habla, y cuya venida se predice, él confirmará, o fortalecerá, el pacto con muchos. El pacto hablado absolutamente no puede ser sino aquel pacto eterno que Dios hizo con sus escogidos en la prometida simiente, cuya gran promesa era el fundamento del pacto con Abraham. Y de ahí Dios dice que lo dará por pacto al pueblo, Isaías 42:6, 49:8, y la salvación que esperaban por él Dios la promete por la sangre del pacto. Zacarías 9:11, este pacto él fortaleció con muchos en la semana en que padeció, sí, con todos los que creen en él. Este pacto eterno fue ratificado en su sangre, Hebreos 9:15, así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y después de haberlo declarado en su propio ministerio, hizo que fuera proclamado en ti por su evangelio. Al tiempo aquí determinado, el especial pacto con Concerté y Judá fue roto. Zacarías 11:10, tomé luego mi callado suavidad y quebrélo para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y ellos con ello fueron desechados de ser iglesia o pueblo, ni hubo en aquella sazón ninguna otra ratificación del pacto, sino solo la que fue hecha en la muerte del Mesías. 37. En octavo lugar, él hizo cesar el sacrificio y el presente u ofrenda. Primero, lo hizo cesar en cuanto a su fuerza y eficacia, o cualquier uso en el culto de Dios, por su propio cumplimiento de todo lo prefigurado por él o intentado en él. Por ello se volvió como cosa muerta, inútil sin provecho, y puesta a desaparecer. Hebreos 8:13, diciendo nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Y después, poco después lo hizo cesar enteramente por una perpetua desolación traída sobre el lugar donde únicamente los sacrificios y ofrendas eran aceptables a Dios conforme a la ley de Moisés. Y esta es la tercera evidencia que esta profecía presta a nuestra aserción, a saber que es el verdadero y prometido Mesías y ningún otro, cuya venida y cortamiento aquí se predigen. Las grandes cosas aquí mencionadas se cumplieron solo en él, ni tuvieron jamás el menor respeto a ningún otro. Y los judíos en nada manifiestan más evidentemente la desesperación de su causa que cuando se esfuerzan en torcer estas palabras hacia cualquier otro sentido o propósito. 38.4. Además, aparte del consentimiento de los antiguos judíos, asintiendo a la verdad contendida, tenemos para nuestra confirmación en ella las lastimosas perplejidades de sus maestros posteriores en sus intentos de eludir la fuerza de este testimonio. Durante algunas edades no han aborrecido nada más que el verdadero Mesías se piense ser aquí intentado, pues si esto se concede una vez, saben que trae la ruina instantánea a las pretensiones de su infidelidad, y eso no meramente por cuenta de su venida, contra lo cual han inventado un pobre alivio, sino por su ser penalmente cortado, lo cual no puede en modo alguno reconciliarse con sus presunciones y expectativas. Pero si no es él el intentado aquí, les incumbe declarar quién lo es. Pues habiendo expirado hace mucho la extensión máxima del tiempo, limitado en la predicción, la profecía ha tenido ciertamente cumplimiento en alguno u otro, y es conocido o puede ser conocido en quién. O de otro modo, todo el mensaje angélico nunca fue, ni jamás será,
de utilidad alguna para la iglesia de Dios. Pero así en precisión, y si conjeturan alguno, no es porque piensen posible que sea él el designado, sino porque piensen imposible mantener vida en su causa y no hablar cuando la espada de la verdad está sobre el corazón de ella. Algunos de ellos, por tanto, afirman que el Mesías de quien se habla es Ciro, a quien Dios llama su ungido. Isaías 45:1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Pero ¿qué haría el cortamiento o muerte de Ciro? En esta predicción no lo saben, ni se esfuerzan en mostrar que cualquier cosa aquí mencionada por acaecer con el cortamiento del Mesías tenga la menor relación con Ciro o su muerte. Y si porque Ciro es una vez llamado el ungido del Señor, se ha de suponer que se lo intenta en aquel lugar donde ni una sola palabra o circunstancia es aplicable a él, pueden igualmente decir que es Saúl, el primer rey de Israel, de quien se habla, viendo que él también es llamado el ungido del Señor. Bárronos Samuel 24:7, como también lo fue Sedequías. Lamentaciones 4:20. Pero ha de ser totalmente increíble para cualquiera, a menos que sean judíos, que pueden creer cuanto les plazca que sirva a sus fines, que porque el Señor llame a Ciro su ungido, en referencia a la especial obra de destruir el imperio babilónico, en cuyo sentido el término unción, a saber, para designación a cualquier empleo, es obvio y familiar en el Antiguo Testamento, deba por ello ser estimado el prometido Mesías del pueblo de Dios, que aquí evidentemente se describe. Pero lo que echa esta fantasía por debajo de toda consideración es el tiempo asignado al cortamiento del Mesías. Aquellos entre los mismos judíos que comienzan la cuenta de las semanas desde la fecha más temprana imaginable, fijan su época en la dación de la promesa a Jeremías acerca de su retorno del cautiverio, que fue en los días de Joacim. Ahora bien, desde entonces hasta la muerte de Ciro, ningún cómputo permitirá más de 80 años, lo cual queda corto en algo más de 400 años respecto a la sazón aquí asignada para el cortamiento del Mesías. Y lo mismo sucede con Josué, Zorobabel y Nehemías, a quienes algunos de ellos querrían que se designara, pues ni alguno de ellos fue cortado penalmente, ni hicieron cesar en sentido alguno los sacrificios, sino que se esforzaron por continuarlos de la debida manera, ni vivieron dentro de algunos cientos de años del tiempo determinado, ni nada además, aquí predicho fue obrado o cumplido en sus días. 39. A Barbanel, y tras él Manasés ben Israel con algunos otros de ellos, fijan en Agripa, el último rey de los judíos, quien según dicen con su hijo Monabasio, fue cortado o muerto en Roma por Vespasiano. Un docto varón en su aparatus ad origines eclesiásticas confunde este Agripa con Herodes Agripa, que fue Hechos 12:23, y luego el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero no se intenta aquel que murió mucho antes de la destrucción de la ciudad, sino a la Agripa más joven, hermano y esposo de Berenice. Ni hay sombra de probabilidad en esta fantasía, pues ni aquel Agripa fue nunca propiamente rey de los judíos, teniendo solo Galilea bajo su jurisdicción, ni fue jamás ungido para ser su rey, ni designado por Dios a ninguna obra por cuya cuenta pudiera ser llamado su ungido, ni era de la posteridad de Israel, ni mereció por cosa alguna una ilustre mención en esta profecía. Además, en la última guerra fatal estuvo siempre del lado y partido romano, ni fue cortado o muerto por Vespasiano, sino que tras la guerra vivió en Roma en honor y murió en paz. Sí, no solo sobrevivió a Vespasiano, sino a Tito y Domiciano, sus hijos también, y continuó hasta el 3er año de Trajano, como justo el Tiberiano nos asegura en su historia, cuyas palabras son referidas por Focio en su biblioteca. De suerte que no hay nada de verdad, ni sombra de probabilidad, en esta desesperada ficción. 40. Su última evasión es que por el Mesías príncipe se intenta el oficio de la magistratura y el sacerdocio, y en ellos todos los ungidos a autoridad, estos, dicen, habían de ser cortados en la destrucción de la ciudad, y en esto tienen el consentimiento de Africano, Clemente, Alejandrino y Eusebio, entre los antiguos a quienes también siguen algunos escritores posteriores. Pero esta evasión es también de la misma naturaleza que las anteriores. Sí, más vana que ellas. Si algo puede admitirse serlo, el ángel menciona 2 veces al Mesías en su mensaje. Primero, su venida y unción, Daniel 9:25. Sepas pues y entiendas
que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y luego su cortamiento 26. Si la misma persona o cosa no se intenta en ambos lugares, todo el discurso es equívoco e ininteligible, no añadiéndose circunstancia alguna para diferenciar entre aquellos que son llamados por el mismo nombre en el mismo lugar. Y suponer que el Espíritu Santo por un solo y mismo nombre, en pocas palabras, continuando su discurso sobre el mismo asunto, sin nota alguna de diferencia o distinción, signifique cosas diversas entre sí, es no dejar lugar para el entendimiento de nada que se diga por él. El Mesías, pues, que había de venir y ser ungido y cortado, es una y la misma persona individual. Ahora bien, se dice expresamente que habrá 7 semanas y 62 semanas, esto es 483 años, desde la salida del decreto hasta el Mesías príncipe. Deseo, por tanto, saber si aquel espacio de tiempo había pasado antes de que tuvieran tales magistrados o sacerdotes como los que pretenden que fueron después cortados. Esto está tan lejos de la verdad, que antes de aquel tiempo el gobierno de los asmoneos, los últimos magistrados supremos de su propia nación, había llegado a su fin. Esta pretensión, por tanto, puede pasar con las anteriores, y esta perplejidad de los judíos modernos en sus intentos de aplicar esta profecía a cualquier otra cosa o persona, además del verdadero Mesías, confirma nuestra exposición y aplicación de ella. No hay otra persona en la que puedan imaginar que alguna cosa aquí mencionada pueda parecer pertenecer, mucho menos pueden pensar en alguien en quien todas deberían centrarse y concordar. Es pues el prometido Mesías, la esperanza y expectativa de los padres, cuya venida y cortamiento aquí se predice en 41. Segundo, lo que resta para la plena confirmación de nuestro argumento a partir de este lugar es que, según esta profecía, el prometido Mesías había de venir mientras el templo estaba en pie y el sacrificio diario continuaba antes de la expiración de las 70 semanas de años limitadas por el ángel. Esto está puesto fuera de toda duda en el texto mismo, ni lo niegan los judíos, todas cuyas objeciones residen contra la persona de quien se habla, a la cual hemos probado ser el Mesías. 70 semanas son asignadas por el ángel para el cumplimiento de toda la profecía y de todo lo contenido en ella. Después de 7 semanas y 62 semanas, esto es en el principio o mitad de la última semana, el Mesías había de ser cortado. Cuando esto hubiera pasado, y el pacto confirmado con muchos, hasta la expiración de todo el tiempo limitado, el sacrificio diario había de cesar, y una desolación inundante había de venir sobre la ciudad y el templo. Esto los mismos judíos reconocen ser la destrucción traída sobre ellos por los romanos, ni alguno de ellos se extiende los 490 años más allá. Queda, por tanto, que el Mesías vino antes de aquella desolación, lo cual es lo que emprendimos demostrar de este lugar. Puedan aún algunos argumentos al mismo propósito que los precedentes, pero antes de proceder a ellos, será necesario considerar el cómputo de los tiempos, al cual aquí somos dirigidos por el ángel. He ya manifestado que nuestro argumento de este lugar no está implicado en el exacto cómputo cronológico del tiempo aquí limitado en cuanto a su preciso principio y fin, con la conmensuración de él, con los tiempos, sazones y cuentas de las naciones del mundo. Pues cuando quiera comenzar el tiempo mencionado, todos los hombres concuerdan en que hace mucho que ha expirado, a saber, en o antes de la desolación de la ciudad y el templo. Ahora bien, todo lo que emprendimos probar, lo cual también es suficiente para nuestro presente propósito, es que antes de aquella sazón el Mesías había de venir y ser cortado, lo cual hemos hecho y hemos aclarado nuestro argumento de todo concernimiento ulterior en esta cuenta. Pero aún así, para que aparezca que no hay enredo arrojado sobre este testimonio por las dificultades cronológicas que se pretenden en el cómputo del tiempo, aquí determinado, como también que no hay tales dificultades en él, sino las que son razonablemente reconciliables con todo lo que se afirma en el texto. Antes de proceder a la consideración de nuestros argumentos restantes, serán también considerados y establecidos en la siguiente exercitación.